ahora y para siempre. Iglesia Universal, que estás esparcida por todo el mundo, yo soy Nazón Joaquín, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo. Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes Núñez, para los que no me conocen. Gracias le doy a mi Dios eterno y bendito por medio de su Santo Hijo Jesucristo, porque me permite estar aquí con ustedes en esta noche, en esta cabina de radio virtual Jesús es el Señor en México. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor y tu misericordia, por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque eres bueno, poderoso y santo. En el nombre del Señor Jesucristo, bendito seas para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. El motivo de este video es para responder a los argumentos, a los cuestionamientos, a las afirmaciones, a las aseveraciones de un seguidor de la religión La Luz del Mundo. Nuestro amigo, miembro de esta religión, La Luz del Mundo, nos argumentó lo siguiente en el video anterior que acabo de subir a su canal M. Isaac Fuentes. El video se llama Refutación a la Luz del Mundo. Pablo no fue testigo de la resurrección. Y ese video, esa frase que acabo de mencionar, está en pregunta, está con signo de interrogación, El argumento de nuestro amigo de La Luz del Mundo es el siguiente. Él dice que Matías y que Bernabé fueron apóstoles de Jesucristo. Repito, él dijo que Matías y que Bernabé también fueron apóstoles del Señor Jesucristo. También recibieron el ministerio de apóstol que menciona Efesios 4:11, el cual consiste, consistió en poner el fundamento, que es Jesucristo, como palabra, como evangelio, como palabra hablada o oral, y como palabra escrita, que en este caso es el canon, las sagradas escrituras. Él trata de demostrar que Matías y Bernabé recibieron también el ministerio de apóstol que menciona Efesios 4:11. La pregunta aquí es, ¿realmente eso es verdad? ¿Realmente la palabra de Dios enseña que Matías recibió el ministerio de apóstol? ¿O es una falacia de eisegesis que cometen los seguidores de La Luz del Mundo? ¿O es una falsa interpretación que hacen los seguidores de La Luz del Mundo? ¿O es una interpretación privada, personal, que hacen los seguidores de La Luz del Mundo? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es exactamente lo que enseña la palabra de Dios? Bueno, primero que nada, quiero pasar a mencionar otro argumento que comentó nuestro amigo de La Luz del Mundo, rápidamente, ¿verdad? Él menciona, y dice que Matías fue testigo de la resurrección sin que se le apareciera el Señor Jesucristo. Repito, él dijo que el discípulo Matías fue testigo de la resurrección sin necesidad de que se le apareciera el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo de este argumento? ¿Qué es lo que busca mi oponente con este argumento? ¿Qué quiere comprobar o qué quiere lograr? Ahora sí que, ¿a dónde va la cosa? Como dicen por acá, ¿no? En Latinoamérica.
¿Para dónde va la cosa? Él quiere demostrar que no es necesario que una persona sea testigo de la resurrección para tener el ministerio de apóstol. Él está tratando de demostrar, ¿sí?, que no es necesario que el Señor Jesucristo se le aparezca físicamente en su cuerpo glorificado, ¿sí?, a una persona para que esa persona pueda tener el ministerio de apóstol. ¿Por qué es que él argumenta esto? Bueno, porque Naasón Joaquín, Aarón y Samuel Joaquín, a ninguno de los tres, se les apareció el Señor Jesucristo, en este caso físicamente, porque la última aparición física en cuerpo glorificado que hizo el Señor Jesucristo a un discípulo al cual le dio el ministerio de apóstol, al cual renunció Judas Iscariote, el cual perdió Judas Iscariote, el último discípulo fue el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo, lo dice en 1 Corintios capítulo 15, ¿sí? Y al último de todos se me apareció a mí. Al último de todos. ¿De todos quién? ¿De quién está hablando? De todos los apóstoles. Entonces, él trata de demostrar que Matías fue testigo de la resurrección sin necesidad, repito, sin necesidad de que a Matías se le apareciera el Señor Jesucristo resucitado en su cuerpo glorificado. Y él dice, los únicos que lo vieron resucitado, o a los únicos a los cuales se les apareció el Señor Jesucristo resucitado físicamente, fue a aquellos con los que comió, una vez que resucitó. Y aquí obviamente está haciendo alusión a los apóstoles del Señor Jesucristo, a los 11 apóstoles que quedaban con vida, ¿verdad? Entonces, él, nuevamente repito, él dice que el Señor Jesucristo solamente se le apareció a los 11 apóstoles que estaban vivos y a nadie más. Eso es una mentira grandísima. Les voy a decir por qué. Porque en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, se le apareció a Cefas, ¿sí?, se le apareció a Jacobo, después a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez. Otra vez, en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 15, dice que el Señor Jesucristo se le apareció a más de 500 hermanos. Entonces el argumento de que el Señor Jesucristo solamente se le apareció a los 11 apóstoles vivos cuando comió con ellos y les pidió un pescado, es una mentira grandísima. Súper fácil de que la palabra de Dios la refute y la deje en vergüenza y en ridículo, porque la Biblia dice a la letra que el Señor Jesucristo se le apareció naturalmente después de la resurrección, porque el contexto del texto de 1 Corintios 15, a Dios sea la gloria, nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo, de la veracidad de la resurrección, es decir, que en verdad aconteció la resurrección y que en verdad los muertos resucitan. Entonces, primera refutación a mi amigo de la luz del mundo. Es mentira que el Señor Jesucristo solamente se le apareció a los 11 apóstoles que quedaban con vida. Falso, se le apareció a las mujeres que fueron a la tumba, se le apareció a los 11 apóstoles, y si tú lees los 4 evangelios, en el último capítulo te vas a dar cuenta que se le aparece a toda la iglesia. Se le apareció a los 11 apóstoles vivos y se le apareció a toda la iglesia. Así que es mentira el argumento de mi oponente. Ahora, también es mentira que Matías fue testigo de la resurrección sin necesidad de que se le apareciera el Señor Jesucristo, y que supuestamente esto comprobaría que Naasón Joaquín puede ser apóstol sin que sea testigo de la resurrección, o que sin que se le aparezca Cristo, él puede ser testigo de la resurrección. Es mentira. Matías sí vio al Señor Jesucristo resucitado, y no solamente lo vio, en este caso no solamente se le apareció el Señor Jesucristo resucitado a Matías, sino que Matías estuvo con él desde el bautismo de Juan en su ministerio público antes de que Cristo fuera crucificado. ¿Dónde se comprueba este hecho? No frase literal.
¿dónde se comprueba este hecho? ¿Dónde se puede probar? En Hechos capítulo 1, el mismo capítulo que él citó para hacer su argumento, lo va a refutar. Hechos capítulo 1, el apóstol Pedro, dice: es necesario, ¿sí?, que uno de nosotros, ¿sí?, que estuvo con nosotros desde el bautismo de Juan, ¿sí?, cuando el Señor entraba y salía de entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado o arrebatado de entre nosotros, sea hecho testigo con nosotros de la resurrección. Entonces el contexto del texto te está hablando de que alguien tenía que tomar el ministerio que Judas perdió, porque el apóstol Pedro menciona la profecía de los Salmos que dice: otro tome su oficio. Esta palabra oficio es un sinónimo de ministerio. Entonces, Matías cumple esos requisitos y lo ponen como un candidato a ser elegido como el que iba a tomar el lugar de Judas en el ministerio de apóstol, en el apostolado. Esto demuestra que Matías estuvo con Cristo desde el bautismo de Juan hasta el día que fue arrebatado. ¿Cuándo fue arrebatado? Hechos capítulo 1, versículo 10 al 11. Cuando resucitó el Señor Jesucristo y se le aparece a sus apóstoles y se le aparece a la iglesia, ahí estaba Matías, viendo al Señor Jesucristo a todo color. Lo cual demuestra que Matías fue testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, porque se le apareció el Señor Jesucristo resucitado y porque estuvo con Cristo durante todo su ministerio. Así que es una mentira grandísima de mi oponente que dice que Matías fue testigo de la resurrección sin necesidad de que se le apareciera a Cristo. Mentira de Satanás. Matías fue testigo de la resurrección porque vio al Cristo de la gloria resucitado. Así que ese argumento queda refutado por la palabra de Dios en Hechos capítulo 1. Gloria sea al Señor Jesucristo. Bien, entramos en materia. ¿Por qué Matías no tuvo el ministerio de apóstol? ¿Por qué la elección de Matías que relata Hechos capítulo 1 fue inválida? Bueno, en primer lugar, la elección de Matías fue inválida ya que la palabra de Dios en Efesios 4:11 demuestra que el único que puede dar y que da el ministerio de apóstol es el Señor Jesucristo. Repito, Efesios 4:11 demuestra el hecho de que el único que da el ministerio de apóstol es el Señor Jesucristo. También Primera de Corintios capítulo 12 dice lo siguiente: Dios ha puesto en la iglesia, no los hombres, Dios ha puesto en la iglesia primeramente apóstoles. Entonces, ¿quién es el que da el ministerio de apóstol? Dios, no los apóstoles, no Cristo. Un apóstol no le puede dar el ministerio de apóstol a otro discípulo, porque ese apóstol, en este caso el apóstol Pedro, no recibió el ministerio de otro hombre, sino que lo recibió directamente del Señor Jesucristo, que a su vez tenía la autoridad y el respaldo de Dios Padre para hacerlo, por supuesto. Entonces, conclusión: Matías fue elegido por los hombres, no por el Señor Jesucristo y no por Dios. Gloria a Dios. De manera que los que dan el apostolado no son los hombres, sino el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo no le dio el apostolado a Matías. Los discípulos oraron, pero la oración no fue respondida. El Espíritu Santo jamás habló y dijo: apartadme a Matías, porque él tomará el lugar de Judas, o a él lo he escogido, o a él he dado el ministerio de apóstol. No, el Espíritu Santo no respondió su oración. Número 1. Cuando comparamos con Hechos 13:1, nos damos cuenta que la iglesia estaba orando, ¿sí? Y el Espíritu Santo habló. Dice la Biblia que el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he conferido. Entonces, en el caso de Hechos capítulo 13:1,
La oración sí es respondida y el Espíritu Santo habla y dice: apartadme a Saulo y a Bernabé. Pero en el caso de Matías, de la elección de Matías, los apóstoles oran y piden a Dios revelación para saber cuál de los dos debe ser elegido como apóstol, pero el Espíritu Santo no le responde nada. Esta es primera prueba. ¿Qué más? Ok. Además, el Espíritu Santo aún no había descendido en el día de Pentecostés, por lo cual la elección que hicieron los apóstoles no fue inspirada ni guiada por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver que las decisiones infalibles en la iglesia no las toman los apóstoles, las toma el Espíritu Santo. Repito, las decisiones infalibles en la iglesia no las toman los hombres, las toma el Espíritu Santo. Es decir, que la elección de Matías, para que sea válida, el Espíritu Santo es el que debió de haberlo elegido y no los apóstoles. Pero vemos que los apóstoles lo eligieron mediante suertes, así que el Espíritu Santo jamás eligió a Matías. En el libro de Hechos capítulo 15 versículo 28 vemos lo siguiente: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos carga más que estas. En el concilio de Jerusalén en capítulo 15 se estaba discutiendo la entrada de los gentiles a la iglesia y se estaba discutiendo si los gentiles debían guardar la Torá, la ley de Moisés, o si no debían guardarla para entrar y ser parte de la iglesia. Y el Espíritu Santo sí se manifestó y tomó la decisión infalible de que entraran, pero que tuvieran algunas restricciones a agua, sangre, fornicación, ídolos, etc. Esto demuestra que aunque los apóstoles y los discípulos de la iglesia estaban debatiendo, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y cada uno tenía su propia postura, el que tomó la decisión infalible de que los gentiles entraran en la iglesia no fueron los apóstoles, fue el Espíritu Santo. Así que la elección de los apóstoles, la elección de Matías, no es infalible, ¿sí?, sino más bien es falible, tiene margen de error porque fue escogido por los hombres y no por el Espíritu Santo. Esa es una prueba más de que Matías no fue elegido por Cristo y por ende no tuvo el ministerio de apóstol, porque el ministerio de apóstol lo da Cristo y no los hombres. Pero cuando lo comparamos con el apóstol Pablo, nos damos cuenta que la palabra de Dios demuestra el hecho, no la frase, sino el hecho de que el apóstol Pablo fue escogido directamente por el Señor Jesucristo. Número 1. Repito, el apóstol Pablo fue escogido directamente por el Señor Jesucristo. Número 2. El apóstol Pablo recibió el ministerio de apóstol directamente del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y número 3, el apóstol Pablo fue apóstol no por elección de los hombres, sino por la elección directa de Dios y del Señor Jesucristo. A diferencia de Matías, que fue elegido por los hombres y no por Cristo. Vamos a ver las escrituras. Prueba de que el apóstol Pablo fue escogido directamente por el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9 versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Romanos capítulo 1 versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por oficio, escogido para el evangelio de Dios. Esto demuestra que el apóstol Pablo sí fue escogido directamente por Cristo y no fue escogido por los hombres. Hechos capítulo 20 versículo 24 demuestra la santa palabra de Dios que el apóstol Pablo recibió el ministerio de apóstol, gloria a Dios, directamente por el Señor Jesucristo. Repito, Hechos capítulo 20 versículo 24. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, repito, con tal que acabe mi carrera con gozo, gloria a Dios,
y el ministerio que recibí, ¿de quién? Del Señor Jesús. El apóstol Pablo no recibió el ministerio de los apóstoles, a Dios sea la gloria, recibió el ministerio directamente del Señor Jesucristo. Gálatas 1 lo eligió directamente Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces el apóstol Pablo es elegido por Dios, por Cristo y por su Hijo Jesucristo. Pero Matías fue elegido por los hombres, no por Dios ni por su Hijo Jesucristo. Ahora, si mi oponente objeta y dice que las suertes que echaron para elegir a Matías fueron válidas y que realmente fue una respuesta de Dios a la oración del apóstol Pedro y los demás apóstoles y la iglesia, bueno, este argumento se refuta cuando nos damos cuenta. Bueno, ellos ponen el ejemplo de Jonás, una disculpa, y dicen que así como echaron suertes para darse cuenta que Jonás era el culpable de la inundación o de la tormenta, de la misma manera las suertes que echaron sobre Matías también son válidas, porque fue lo mismo que hicieron con Jonás y sería un ejemplo equiparable. La respuesta es falso, porque la oración que hicieron antes de echar las suertes que cayeron sobre Jonás fue dirigida hacia dioses falsos y no hacia el Dios verdadero. Por tanto, ese argumento es inválido. ¿Por qué? Porque si esa oración hubiese sido dirigida ante el Dios verdadero, entonces sí sería un ejemplo equiparable con las suertes que se echan sobre Matías en Hechos capítulo 1. Pero como la oración es dirigida a una deidad falsa y en este caso al Dios verdadero, no cuadran y no son equiparables, así que el argumento es inválido. Conclusión: los discípulos fueron los que le dieron el apostolado a Matías, pero no se lo dio Cristo, no se lo dio Dios, no se lo dio el Espíritu Santo. Matías no recibió el ministerio del Señor Jesucristo, no fue escogido por Cristo, no recibió el ministerio ni el título de apóstol directamente del Señor Jesucristo y no fue enviado directamente por el Señor Jesucristo, cosa contraria con Pablo. Porque el apóstol Pablo, al Señor Jesucristo en este caso le habla, en el libro de los Hechos, él cuenta su testimonio de cómo el Señor le habla y le dice: sal de aquí porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. También el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo y le dice: así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques de mí también en Roma. Así que el Señor Jesucristo sí envió directamente al apóstol Pablo, lo envió directamente, y eso no pasó con Matías. Vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 22 versículo 18. Dice: y di al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Vamos a ver la otra escritura que también está en el libro de los Hechos, para que quede más claro, ¿verdad? Ahora sí que más claro ni el agua. A Dios la gloria. Aleluya. Entonces, en conclusión, como estábamos diciendo, yo le quiero preguntar a mi amigo de la luz del mundo: si Matías fue un apóstol de Jesucristo, si Matías tuvo el ministerio de apóstol, yo te pregunto, ¿quién se lo dio? Repito, si Matías, el discípulo Matías, tuvo el ministerio de apóstol de Efesios 4:11, ¿quién se lo dio? Amigo de la luz del mundo. Y si tú me dices que Matías tuvo el ministerio de apóstol, tú me tienes que probar quién se lo dio. Y si tú me dices que se lo dio Jesucristo, demuéstrame en la Biblia
ahora sí que con capítulo y versículo, en donde el Señor Jesucristo le dio el ministerio, donde el Señor Jesucristo escoge directamente a Matías, donde el Señor Jesucristo le da el título de apóstol a Matías, donde el Señor Jesucristo envía a Matías, donde el Señor Jesucristo le da el ministerio de apóstol a Matías. En la Biblia, pruébamelo. La respuesta es que nunca se lo dio. ¿Quién le dio el ministerio de apóstol a Matías? La respuesta es los hombres. Pero eso demuestra que su elección fue inválida, porque el hombre no tiene ninguna autoridad para dar el ministerio de apóstol a un discípulo. El único que puede dar un ministerio es Dios. ¿Sí? Es Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea, Jesucristo es el que constituye apóstoles, no son los hombres. Un pastor no puede ordenar apóstoles. Eso es una tontería y es algo antibíblico y es una aberración, una tontería. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, en este caso a Pablo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente, otra vez. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Esta es la prueba de que el Señor Jesucristo sí envía directamente al apóstol Pablo, pero nunca envió directamente a Matías. Lo que demuestra que la elección de Matías fue inválida y Matías no fue un apóstol de Jesucristo y nunca recibió el ministerio de apóstol porque Jesucristo nunca se lo dio. Pasamos al caso de Bernabé para terminar con esta respuesta bíblica a mi amigo seguidor de la luz del mundo. Mi amigo de la luz del mundo también sostiene, gloria a Dios, que Bernabé fue un apóstol de Jesucristo y que Bernabé tuvo el ministerio de apóstol porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 14, dice así: cuando los apóstoles, plural, cuando los apóstoles en plural, Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, vieron esto, rasgaron sus vestiduras. Y según mi amigo de la luz del mundo, esto demostraría que Bernabé tuvo el ministerio de apóstol y que fue un apóstol de Jesucristo. Le vuelvo a preguntar a mi amigo de la luz del mundo: si Bernabé tuvo el ministerio de apóstol, pruébame en qué parte de la Biblia el Señor Jesucristo se le apareció a Bernabé y le dio el ministerio de apóstol. La respuesta es: en ningún lado. El Señor Jesucristo nunca le dio el ministerio de apóstol a Bernabé. Y si nunca le dio el ministerio de apóstol, entonces nunca fue apóstol, porque no le dieron el ministerio. El Señor nunca se lo dio. Ahora, en la versión israelita nazarena, Hechos 14:14 dice así. Dice: cuando los enviados Bernabé y Pablo vieron esto, rasgaron sus vestiduras. La palabra apóstol en el griego significa enviado, apostelo, enviado. Entonces Hechos 14:14 lo único que demuestra es que Bernabé y Pablo fueron enviados, porque en Hechos capítulo 13 el Espíritu Santo envía a Pablo y a Bernabé a una misión evangelística. Entonces la razón por la cual se le llama enviado es porque acababa de ser enviado a una misión. Pero ser enviado no significa que tengas el ministerio de apóstol, porque la misión de apóstol, que fue poner el fundamento, la doctrina, la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios, tener infalibilidad para escribir cartas canónicas o para hablar mandamientos infalibles de Dios oralmente, no le fue dada a Bernabé, le fue dada solamente a los 11 apóstoles del Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 y le fue dada también al apóstol Pablo. En este caso, cuando el Señor Jesucristo, por medio de revelaciones, le enseña el Evangelio, el apóstol Pablo lo dice claramente: el Evangelio que os he proclamado no es de hombre, sino que yo lo recibí por una revelación directa de Jesucristo. Entonces, Bernabé no se le dio la autoridad canónica para predicar el Evangelio de manera infalible. Por tanto, Bernabé no puso el fundamento. Y si Bernabé no contribuyó a poner el fundamento, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, entonces Bernabé no tuvo el ministerio de apóstol, ¿sí?
Hechos 14:14 lo único que demuestra es que Bernabé fue un enviado, pero no demuestra que Bernabé tuvo el ministerio de apóstol, porque ser un enviado y tener el ministerio de apóstol son dos cosas completamente diferentes. La prueba contundente de que Bernabé no tuvo el ministerio de apóstol y que la Biblia separa a Bernabé de los apóstoles, y que la santa palabra de Dios distingue a Bernabé de los apóstoles está en Hechos capítulo 9, versículo 27. Entonces Bernabé lo tomó y lo trajo ante los apóstoles. Repito, entonces Bernabé lo tomó y lo trajo ante los apóstoles y les narró, tercera persona. No está hablando consigo mismo, no está hablando con personas que son de su misma categoría. No, tercera persona, les habló cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había hablado con él. Entonces Bernabé lo tomó y lo trajo ante los apóstoles. Si Bernabé fuera un apóstol de Jesucristo, la Biblia usaría el mismo lenguaje que usa en 1 Corintios 15 cuando dice, porque yo soy el último de los apóstoles y al último de todos se me apareció a mí. O sea, no dice lo tomó y lo trajo ante los demás apóstoles, o lo trajo con los demás apóstoles, o lo llevó al resto de los apóstoles. No. Si la Biblia dijera lo trajo ante los demás apóstoles, lo trajo con el resto de los apóstoles, o lo trajo ante los demás apóstoles, entonces sí, la Biblia estaría incluyendo a Bernabé en el grupo de los apóstoles. Pero como dice, lo trajo ante los apóstoles, ese lenguaje ante los apóstoles está demostrando que los apóstoles están aquí y Bernabé está aquí. La Biblia separa a Bernabé, lo excluye y no le da el título de apóstol. Número 2. En las cartas de la palabra de Dios, en ningún lado del Nuevo Testamento se saluda a Bernabé como apóstol. Vemos al apóstol Pedro refiriéndose al apóstol Pablo. Vemos al apóstol Pablo refiriéndose a Pedro, refiriéndose a otros apóstoles en su primera carta a los Corintios en el capítulo 9. No tenemos derecho a comer y beber, ¿verdad? Como el resto de los apóstoles y los hermanos del Señor. O sea, y mencionan los nombres de los apóstoles, de algunos apóstoles, pero nunca citan a Bernabé como un apóstol. Ahora, ya vamos a terminar. Dice Hechos capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y enseguida viene el nombre de Bernabé. Esto demuestra que Bernabé, ¿sí?, o era profeta o era maestro, pero no tenía el ministerio de apóstol. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé. Entonces Bernabé es mencionado como un profeta o como un maestro. Alguna de las dos cosas, ¿verdad? Pero nunca es mencionado como un apóstol. Gloria sea al Señor Jesucristo. Conclusión. La primera versión resalta lo que era el discípulo Bernabé, un enviado. En ningún momento dice que Bernabé tenía el apostolado o que recibió el apostolado, y en la segunda versión ni siquiera se le llama enviado o apóstol. Bernabé no recibió el Santo Evangelio directamente por el Señor Jesucristo, como lo recibieron los 11 apóstoles en Mateo 28:16, en Marcos 16:14, y como lo recibió el último de todos los apóstoles del Cordero en Gálatas 1, versículo 11. Bernabé no recibió la autoridad y poder para dar mandamientos infalibles de Dios de forma oral y escrita, y de esa forma poner el fundamento que de la palabra de Dios, como persona y como palabra profética. Estos hechos prueban que el discípulo Bernabé jamás tuvo el apostolado. Estos son hechos y no palabras. Ok. Ahora, si mi oponente objeta y dice que el Espíritu Santo escogió y envió a Bernabé en Hechos capítulo 13, entonces la respuesta está, sí, en que Hechos capítulo 13 no prueba que Bernabé, el discípulo Bernabé, recibió el ministerio de apóstol, sino que lo único que demuestra es que el discípulo Bernabé fue enviado con una misión específica
evangelística no demuestra que él recibió el ministerio de apóstol. Ok. Gloria sea al Señor Jesucristo para siempre. Ahora también él puede objetar, mi amigo de la luz del mundo, diciendo que en Hechos 13:1 también se menciona al apóstol Pablo, y que supuestamente esto demostraría que el apóstol Pablo entonces tampoco tuvo el ministerio de apóstol. La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque hay pruebas aplastantes de que el apóstol Pablo recibió el ministerio de apóstol directamente por Cristo, y la Biblia llama a Pablo apóstol de Jesucristo, pero no llama a Bernabé apóstol de Jesucristo. Además, los apóstoles tenían funciones, o sea, no que tuvieran los 5 ministerios, no, tenían funciones también de profeta porque profetizaban, ¿sí? Tenían funciones de maestro porque enseñaban, tenían funciones de pastor porque también pastoreaban. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 5, el apóstol Pedro dice: ruego pues a los ancianos. Esta palabra anciano se usa para los pastores. Ruego es un sinónimo de pastor. Ruego pues a los ancianos, ¿sí? Ruego pues a los ancianos, yo anciano juntamente con ellos. El apóstol Pedro se llama a sí mismo pastor. El Señor Jesucristo en el Santo Evangelio de Juan le dice a Pedro, ¿sí?, pastorea mis ovejas. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10 envía a sus 12 apóstoles y les dice: ir en busca de las ovejas perdidas de Israel. Solamente un pastor puede ir por ovejas perdidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los apóstoles tenían las funciones, ¿sí?, de profeta, tenían las funciones de maestro, de pastor y de evangelista. Lo vemos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1, como el apóstol Pedro se llama a sí mismo pastor. Lo vemos en Juan 21, 15, 16, como el Señor Jesucristo le dice a Pedro: pastorea mis ovejas. Y también vemos al apóstol Pablo, profetizando en 1 de Timoteo 4:11, cuando dice: pero el Espíritu dice claramente. Entonces el hecho de que la Biblia diga que había profetas y maestros y menciona a Pablo no demuestra que Pablo no tuvo el ministerio de apóstol, porque para que podamos estar seguros de que Pablo no recibió el ministerio de apóstol, mi oponente tiene que demostrar con la Biblia que Pablo no recibió el ministerio de apóstol, pero no lo va a poder probar. Entonces, ¿cómo sabemos que Bernabé no tuvo el ministerio de apóstol y Pablo sí lo tuvo? Simple y sencillamente porque la Biblia prueba que Pablo tuvo el ministerio de apóstol, pero no prueba que Bernabé tuvo el ministerio de apóstol. A Dios sea toda la gloria para siempre. Gloria sea al Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. De manera que el hecho de que el apóstol Pablo tuviera las funciones de un maestro y profeta no le quita su ministerio de apóstol o su apostolado, que le fue entregado directamente por el Señor Jesucristo. Si este video te fue de bendición, te invito a que te suscribas en este canal. Comparte por favor estos videos, comenta este video, regálame un like. Si quieres ver más videos así, suscríbete a tu canal M. Isaac Fuentes, y recuerda, gloria a Dios, que el Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene. Aunque algunos dicen que no viene, la Biblia dice que sí viene, aleluya. Maranata, Cristo viene, sí, amén. Ven, Señor Jesús. Dios bendiga a todos mis hermanos.